¿Qué tal, amigos? Les saluda Leslie Yata Ramírez, directora y conductora de la portal web Entérate con Leslie. Tenemos en una edición extraordinaria todo lo relacionado al escándalo que se ha suscitado al interior de las Fuerzas Armadas. Y es que se viene cuestionando, por un lado, la destitución de un comandante general y, por otro lado, el ascenso de forma irregular de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Eh, Como se dice, con los días contados estaría el ministro de Defensa, Walter Ayala, quien ya puso su cargo a disposición al presidente Pedro Castillo, y corren firmas también desde el Parlamento para interpelarlo y consecuentemente una censura que se torna realmente inminente ante un hecho que lesiona la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Pero también hay que hablar de responsabilidades políticas, penales, ¿no? Y administrativas. Y definitivamente que esto lo comprende al presidente de la República, Pedro Castillo, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Para el análisis completo vamos a tener en esta edición al doctor Fernando Vidal Ramírez, ¿no? Exdecano del Colegio de Abogados de Lima, para conversar un poco sobre el análisis de esta coyuntura. Y más adelante tendremos la entrevista con el almirante Jorge Montoya, actualmente congresista y quien lidera, ¿no?, esta moción de interpelación desde el Parlamento. Hacemos un breve intermedio y regresamos en breve con nuestro invitado. Bien, amigos, retornamos ahora sí con la entrevista vía Zoom con el doctor Fernando Vidal Ramírez, a quien le damos la más cordial bienvenida al programa Entérate con Leslie. Doctor, es un gusto tenerlo nuevamente en nuestra plataforma. ¿Cómo le ha ido? Bien, felizmente ya mi salud está totalmente recuperada y bueno, pues dispuesto como siempre a conversar contigo, Leslie. Eso, conversar, dialogar sobre nuestra alterada coyuntura nacional. Doctor Fernando Vidal Ramírez, tenemos un problema bastante grave al frente de la realidad nacional y es el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Aún en esta entrevista se supone que ya todos estamos a la espera de que renuncie o el ministro de Defensa, Walter Ayala, o el presidente Castillo acepte el cargo que ha puesto a su disposición por esta irregularidad en el ascenso y destitución de altos mandos de las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinión le merece, doctor Fernando Vidal Ramírez, para ir entrando a lo específico? Bueno, en realidad seguimos viviendo desconcierto e incertidumbre. Lamentablemente no se ha respetado el fuero militar. La Constitución, si bien considera que es una prerrogativa el nombramiento de los comandantes generales y además firmar los ascensos, pero esto es a propuesta de la misma institución. En el caso de los oficiales del Ejército Nacional, tiene que ser a propuesta del mismo ejército, del mismo comando militar. No es el ministro el que interfiere, sino la misma institución. Y el problema está en que lamentablemente el ministro de Defensa no es una persona con una trayectoria que nos permita pensar que conoce el funcionamiento de la institución militar. Según tengo entendido por sus antecedentes, ha sido miembro de la Policía Nacional, pero con problemas graves que motivaron su separación. Entonces, pues, yo creo que ha sido un desacierto nombrar a una persona como ministro de Defensa sin tener la anuencia de las Fuerzas Armadas de nuestra patria. Además, hablamos de Walter Ayala, que es un abogado y ha sido exdirectivo del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Ha estado muy de cerca también a la gestión que usted ha realizado como miembro del Tribunal de Honor o presidente del Tribunal de Honor del ministro Colegio de Abogados de Lima. Ha sido Sí, también cuestionado por su experiencia, por su falta de idoneidad y experiencia sobre el tema. sí, efectivamente, el doctor Ayala fue miembro de la Comisión de Ética y tuvo actitudes que motivaron que el Tribunal de Honor que yo presidía revocara sus decisiones y le llamara la atención. Incluso tuvimos que polemizar en un programa de televisión. Es una persona un poquito precipitada
En aquella oportunidad sostenía que era profesor de Derecho Penal, y ayer le he escuchado por algunos de los medios decir que era profesor de Derecho Constitucional. Entonces yo no sé si abarca las dos materias, pero en materia constitucional parece ser que no tiene conocimiento pleno de los preceptos constitucionales por la interferencia que ha habido en relación a los últimos ascensos y al pase al retiro de los comandantes generales, tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea, recién nombrados en el mes de septiembre, me parece, de este año. Doctor Fernando Vidal Ramírez, hay un tema muy preocupante en esta situación de las Fuerzas Armadas que ha salido ya en vitrina y que incluso el congresista Quiabra lo ha tratado desde el día viernes en distintos medios de comunicación. Y por eso también la razón de ser que corren firmas para interpelar y su inminente censura, ¿no? Si es que no renuncia antes, ¿no? Si es que no en el transcurso del día, creo que lo que más se espera es la renuncia de este señor, ¿no? Pero hay un aspecto muy grave en este sentido, que el secretario general de Palacio de Gobierno, el señor Bruno Pacheco, es quien realmente toma las decisiones en estos ascensos, en estas cuestiones de las Fuerzas Armadas, y no creo que solamente sea de Fuerzas Armadas. Y cómo queda en todo caso la Premier, cómo queda el mismo presidente Castillo. Aquí hablamos de responsabilidades políticas, administrativas y también de carácter constitucional y penal. ¿Usted podría un poco ejemplificarnos este tema? Sí, es el desconcierto que genera lamentablemente el presidente Castillo. Es una persona que a veces declara algo que trae como consecuencia problemas de este tipo, problemas políticos e incertidumbre en la ciudadanía. En el caso, por ejemplo, de disponer que el ejército patrulle las calles, me parece que es inconstitucional. Solamente, salvo que Lima o algunos distritos de Lima hayan sido declarados en estado de emergencia. Es la única posibilidad que existe, constitucionalmente hablando, para poner a miembros del ejército en las calles. Es la única posibilidad que contempla la Constitución. El orden interno le corresponde a la Policía Nacional. Claro, el ejército tiene otra función. Es la defensa de la soberanía nacional, la defensa de la integridad territorial del Perú y otras funciones específicamente señaladas por la Constitución y por las propias leyes, incluso en materia de ascensos. Es la propia Fuerza Armada la que promueve los ascensos y los somete ya a conocimiento del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, para que firmen las resoluciones correspondientes. Igual debe ocurrir con los comandantes generales. A ese cargo llegan militares o miembros de la Fuerza Armada en general por sus méritos al servicio de la institución, al servicio del Perú, y no porque existan interferencias o influencias de otro tipo, por razones de amistad, parentesco, lo que fuere. Yo creo que en ese sentido se debió respetar el fuero de la Fuerza Armada y hacer los nombramientos de acuerdo a las propuestas que hiciera la misma Fuerza Armada. Pero una situación similar ha ocurrido también durante el gobierno de Sagasti, ¿no? Con el tema de la Policía Nacional, con los altos mandos de la Policía Nacional, que se ascendió a comandante o a director general de la policía, a un comandante que estaba pues en el orden 18 y no dentro de los primeros lugares. O sea, esto ya es un mal precedente que se viene haciendo. En el gobierno de Sagasti se pasó al retiro a varios generales, claro, por supuesto, que promovió una situación nuevamente de crisis interna y de crisis política. Y que terminó con la renuncia del ministro del Interior. Lamentablemente estamos viviendo una experiencia de que asumen posiciones de gobierno o de la máxima posición de gobierno personas sin la preparación indispensable para ese cargo y con un sentido político y de entendimiento de lo que es la problemática nacional y sus instituciones. En realidad, doctor Fernando Vidal Ramírez, ¿usted cree, en su opinión personal, y obviamente la opinión suya es muy apreciada ante la opinión pública, que no solamente esto debería irse el ministro de Defensa, sino también el secretario general de Palacio por haber usurpado funciones que no le corresponden?
Bueno, según aparece en los medios de comunicación hoy en día, el ministro de Defensa ha puesto a disposición su cargo, Debió pero los renunciar, ministros, no debió poner claro, a disposición, debió renunciar. de renunciar, Claro, claro, poner a debió disposición, renunciar todos y ponemos a entonces, disposición. Los así es, ministros constantemente ponen a disposición sus cargos, pero los él debió ministros, renunciar, los ministros de Estado tienen permanentemente el cargo a disposición. por No son supuesto. personas que puedan Son cargos de tener, confianza. así es, son cargos de confianza y Pero en en esta cualquier momento. situación amerita que el señor haya, o el paso siguiente, diga renuncio, ¿no? Para no entorpecer, no ensuciar y o contaminar el clima político y la gobernabilidad en el país. Renuncio, doy Así un paso es, al así costado. es. No espero a la consideración del presidente. Si Si tengo dos dedos hablamos, de frente, no. ¿No? Entonces, si hablamos futbolísticamente, no deben hacerse autogoles. claro, Ese es el problema, que hay claro. demasiados autogoles que Y también promueven al inmediatamente tema el del ambiente secretario de político. presidencia. El secretario de Bueno, presidencia sí, sobre eso también quiero no, responderle. Hasta donde llega mi información, el secretario del presidente no tiene un nombramiento formal. En consecuencia, no se le han señalado las funciones que le corresponde. Es un asesor o un secretario de la presidencia que trabaja a la sombra, porque si se así hubiera es. publicado un nombramiento y se hubieran determinado las funciones que le corresponde, estaría sometido a una crítica abierta, como se hace ahora a través de los medios frente a los desaciertos en que incurre el Poder Ejecutivo. Claro, y más Entonces, no pues, debería ni de hay cosas. opinar en el tema, porque esto le corresponde solo al Instituto de las Fuerzas Armadas. El tema de Claro, ascenso, revisión, meritocracia, solo le corresponde a las Fuerzas Armadas. El es secretario de general no competencia tiene nada que exclusiva ver de en las el Fuerzas tema. Armadas. Así, no Claro. tiene nada que ver en el tema. Aquí debe haber una responsabilidad administrativa, una usurpación de funciones y habría que ver si la cabeza, es decir, el presidente de la República, le ha autorizado actuar de esta manera al secretario general, o es que cada uno se dispara por doquier. ¿Cuál es la impresión que usted tiene de esto, doctor Fernando Eso, Villarroel? la impresión que tengo es el desorden y las contradicciones en que incurren los altos funcionarios del Estado. Contradicciones que hacen, que determinan, por ejemplo, que el dólar esté nuevamente en 4 soles, ¿no? Y contribuyen a la incertidumbre que tenemos los ciudadanos. Doctor Fernando Vidal, también aquí la deja sin piso a la Premier, es decir, si bien es cierto, la Premier no tiene injerencia tampoco en el tema, pero es la Premier, ¿no? Es la primera ministra y además, si el secretario de Palacio se va a poner a dar órdenes a nombre de, o va a insinuar, a entorpecer o a interferir en las decisiones de los ministros, entonces la Premier que juega aquí, qué rol está jugando, cuál es su principio de autoridad o cuál sería, ¿no? A futuro la actuación de la primera ministra va a estar sujeta a lo que diga el secretario de Palacio. Como se sabe, legalmente la propuesta del nombramiento de ministro le corresponde a A la la Premier. presidenta, a la premier. Yo le preguntaría a la doctora Mirta Vázquez, ¿ella propuso al doctor Barranzuela como ministro del Interior? ¿Lo propuso? Hay varios ministros que podríamos hacer la misma, Sí, la la misma misma pregunta. pregunta, Sí, la misma pregunta. incluida, claro, que el doctor Ayala no ha sido nombrado durante la presidencia del Consejo de Ministros de la doctora Vázquez, fue nombrado anteriormente. Pero de todas maneras yo creo que en la búsqueda de los que van a ocupar las carteras de los diversos ministerios, debería pensarse en los antecedentes de cada persona, en su idoneidad, si es que realmente están preparados para poder desempeñar ese cargo con la fidelidad y el sentido de responsabilidad que debe tener un alto funcionario público. Doctor Vidal, además, la crisis la está ocasionando el mismo Poder Ejecutivo. La Premier tuvo la oportunidad, ¿no?, de cortar cabezas, ¿no?, de hacer a un lado a ministros que justamente ya venían con cierto cuestionamiento. Cuando ella fue designada por el presidente de la República como la primera ministra, ella debió decir, bueno, no voy a hacer una limpieza, una higiene en las carteras ministeriales, se me van los ministros que están cuestionados, que políticamente me representarían un obstáculo en el camino. Sin embargo, no lo hizo.
No, se tuvo que esperar a que el ministro del Interior dé una fiesta en su domicilio para sacarlo, ¿no? Un hecho que era una afrenta a la ciudadanía, realmente, ¿no? Ha tenido que Ahora se esperar enfrenta un hecho al ministro de público Defensa. y notorio que era una afrenta a la ciudadanía y Ujú. un faltamiento total a El las respeto. normas sobre salubridad que había dictado el mismo gobierno. Doctor, pero ahora se espera lo mismo con el ministro Ayala, ¿no? Entonces, una vez que el Parlamento le entrega el voto de confianza y se le entrega para que el Parlamento sobreviva, ¿no? Sobreviva y pueda seguir ejerciendo el control parlamentario, el control político, porque si le denegaba la confianza, agotaba su única opción, porque en la segunda ya lo disolvía, ¿no? Claro. Entonces, simplemente le dio el voto de confianza, pero ahora sale a la palestra todas las incidencias en las Fuerzas Armadas. Luego va a venir otro ministro que también está cuestionado como el de Educación, por ejemplo, que ya también están haciendo un control parlamentario sobre el tema, y así sucesivamente. Entonces, la crisis no lo está generando el Parlamento, no lo está generando la ciudadanía, la crisis lo está generando el propio presidente Castillo. O sea, Claro, claro, es así, eso es lo que yo le decía a los autogoles que se hace el Poder Ejecutivo. ¿Con qué finalidad? ¿Qué quiere el gobierno en su opinión? ¿Qué está buscando? ¿Su asamblea Bueno, constituyente? esa es Además, esa es la pregunta que se hace la ciudadanía y la preocupación que genera, porque ver que un gobierno hasta ahora no toma una línea recta, sin el zigzagueo a que nos está acostumbrando, que es lo que promueve la inquietud ciudadana. Por ello es que a veces cuando hablamos del voto de confianza, yo creo que en este caso recuerdo yo a alguien que decía que la política tiene razones que la razón no entiende. Y en consecuencia, a veces puede haber una explicación, indudablemente, pero es cierto aquello que la política tiene razones que la razón no entiende. doctor Fernando Vidal Ramírez, le agradecemos por esta entrevista. Ha sido muy enriquecedora conversar con usted como de costumbre. Muchísimas gracias por este enlace con nuestra plataforma Entérate con No, Ley no, y por darnos como luz siempre, en este como, análisis tan delicado, ¿no? como ciudadano estoy siempre a colaborar y tratar de orientar el sentido que debe tener la política y evitar estas situaciones que generan esta inquietud y esta incertidumbre. Muchas Esperemos gracias, que Francis. en el día ya recibamos, ya van a ser casi el mediodía, recibamos la aceptación, ¿no? Del cargo a disposición o de la renuncia, ¿no? Del ministro de Defensa, porque la verdad es que ya no va más para ese cargo. Ya creo que este es el fin de esta gestión. Mal No, haría el ya. presidente de la República conservándolo en el gabinete. Muchísimas Y gracias. tiene como ministeriables para esa cartera a los generales que nombró hace 3 meses para la comandancia general. Claro. Muchísimas gracias, doctor Fernando Vidal Ramírez. Hasta una nueva oportunidad en Entérate con Legi. Muy buenas tardes. Buenas tardes.